Hola gente, en este video vamos a apurar la tabla periódica incluyendo los elementos de transición interna que prácticamente no lo han visto en todo el cursado, pero aquí los vamos a utilizar para el diagnóstico de imágenes de RMN, y por otra parte los isótopos radiactivos que, aunque tienen una toxicidad importante que la vamos a ver brevemente, también pueden ser utilizados en algunas aplicaciones como herramienta en imágenes sobre todo, y también algo en radioterapia. Decenas de millones de imágenes de resonancia magnética nuclear se realizan cada año, basados en gran parte en la utilización de agentes de contraste basados en complejos de gadolinio. En el comportamiento de este complejo de gadolinio importa tanto el metal como también el cambio en las propiedades físico-químicas y bioquímicas que permiten los ligandos a los que está unido este metal. Para tomar imágenes de RMN hay que colocar, al igual que ocurría en la espectroscopía de resonancia magnética nuclear, a la muestra, en este caso el paciente, en un campo magnético. Este campo magnético orienta los espines de los protones que están incluidos en la muestra. No obstante, esta orientación es muy pequeña. Hay que tener en cuenta que la energía térmica del sistema es mucho mayor a la energía que se produce de estabilización al orientar los espines. Luego los espines no están perfectamente alineados. A partir de ahí, y con un pulso de radiofrecuencia, se pasa de un estado fundamental a uno excitado. En ese estado excitado, el spin va a tener dos componentes. Una, la componente T1, que se denomina la que se produce en la dirección del campo magnético aplicado, en la dirección longitudinal del campo, y otra, la segunda, es la componente transversal a ese campo aplicado. En la componente T1, la relajación desde el estado excitado al estado fundamental es mucho más lenta, porque tiene que haber un trasvase de energía desde el protón hacia el sistema, se tiene que dispersar en la red. En cambio, en la componente T2 eso no ocurre, porque lo que puede ocurrir es acoplamiento entre los espines de átomos que están cercanos. En cualquier caso, y probablemente haya cometido alguna inexactitud en la descripción, lo importante es que hay dos componentes en la señal que se obtiene: la componente T1, que es la del campo, la del spin, la componente longitudinal, y la componente T2, que es la componente transversal. Y la componente T2 tiene un decaimiento más rápido que la T1. Esto es importante porque cuanto más rápida sea la relajación, mayor va a ser la señal que obtengamos en un mismo intervalo de tiempo. Entonces, los tiempos de relajación son los que nos van a dar el contraste, es decir, la diferencia entre zonas oscuras, que tendrán tiempos de relajación largos, y zonas claras, que vamos a tener tiempo de relajación cortos. Esto viene determinado principalmente por el tipo de tejido que tengamos. Cada tejido va a tener una forma de dispersar la energía en el T1 que va a ser distinta. Podemos ver que en el caso de los T2, que también se utiliza para construir imágenes, los tiempos de relajación son en general más cortos. Entonces, lo que se utilizan los agentes de contraste son precisamente para producir una relajación mucho más rápida en el T1, produciéndose así un aumento en la señal, como obtenemos aquí en este tumor, que aquí no se ve. Estas dos imágenes son sin agente de contraste y con agente de contraste. Como hemos dicho antes, la relajación de la componente T1 se produce por interacción con el medio circundante. Para ello pueden interaccionar, y es muy efectivo, la interacción con campos magnéticos intensos. Por ejemplo, la que puede producir un catión metálico con un alto número de electrones desapareados. En cuanto a eso, los ligandos, los complejos de transición, y sobre todo los de transición interna, son ideales. ¿Por qué? Porque los
los complejos de transición interna tienen unos desdoblamientos de campos de ligandos que es mucho más débil de lo que lo presentan los metales de transición. Por lo tanto, siempre van a ser de alto spin. Entonces, el gadolinio, que además es un complejo con configuración electrónica F7, va a tener esos 7 electrones desapareados en el esquema de teoría del campo cristalino que les presento a la derecha. ¿De acuerdo? Va a tener 7 electrones desapareados, por lo tanto un spin alto. Además de eso, tiene que tener una rápida intercambio de moléculas de agua para que agarre una molécula de agua, la relaje y la desprenda. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Cuanto más rápido, más efectivo es la relajación. En general, los metales de transición interna, los del bloque F, son metales voluminosos que por lo tanto van a tener unos campos de ligandos con muchas posiciones de coordinación. En general pueden producir complejos nonacoordinados, octacoordinados, incluso dodecas, 12 posiciones coordinadas. Debido a este alto estado de coordinación, nosotros vamos a tener por un lado ligandos que van a tener una funcionalidad determinada y por otro lado posiciones en las que podemos unir el agua e ir rotándolas constantemente para lograr una buena intensidad. Con respecto a lo que es la técnica de RMN, vamos a tener que tener en cuenta los siguientes factores. En primer lugar, el número de posiciones en las que se puede coordinar el agua, ¿de acuerdo? Cuanto más, mejor. El tiempo de residencia que va a tener la molécula del agua, es decir, cuál es la constante de intercambio. En definitiva, eso viene dado por la labilidad del enlace. Cuanto mayor sea la constante de intercambio, mayor va a ser la intensidad. Después, lo efectivo que es el tumbado del spin. Cuánto tarda en producirse la relajación de esa molécula de agua. También va a importar cuál va a ser la interacción con las moléculas de agua que tenga alrededor. No solamente la que está unida digamos, en la esfera interna, sino también las que están en la esfera externa, cómo interacciona con ella y cómo de disponibles están para su intercambio, y también las que están en general en la cercanía del ligando. Y por último, hay consideraciones que son un poquito más complicadas sobre las cuestiones electrónicas, de cómo es el enlace entre la molécula de agua y el ligando y el metal. Por otra parte, el ligando que nosotros elijamos va a permitir optimizar, por una parte, la capacidad de relajación en los factores anteriormente expuestos. Por otra parte, es importante que minimice la toxicidad, ¿de acuerdo? Que ese digamos, ligando permita que ese complejo sea posteriormente excretado sin mayor problema. Y por último, permite una funcionalización adicional, localizando, por ejemplo, la acción. Bueno, sobre este marco, entonces los complejos de gadolinio se pueden utilizar de muy distintas formas. Los medios de administración son 3 principalmente. Una es los agentes intravenosos, en los cuales tenemos agentes de fluidos extracelulares, los agentes que van a la sangre, que se denominan blood pool o de reserva de sangre, y por último los que van a órganos específicos o que tienen una localización específica. Por otra parte, también se utilizan, aunque no nos vamos a meter mucho en eso, como agentes de ventilación para hacer imágenes de los pulmones, o agentes orales, que en ese caso se utiliza para realizar imágenes del sistema gastrointestinal. Ejemplo, tenemos los agentes extracelulares. Estos son los que pueden situarse tanto en la sangre en general como en el espacio extracelular de los distintos órganos. Estos son ligandos que tienen bajo peso molecular y que dan lugar a complejos de pequeño tamaño, los cuales pueden trasvasar el epitelio de la arteria y de las venas, el epitelio vascular, y entonces pasar a los órganos. Tenemos aquí algunos ejemplos, pueden ver que todos ellos son ligandos y complejos simples y pequeños. Después tenemos lo que se denomina blood pool agents. Estos se quedan solamente en el interior de las venas y las arterias. Para eso hay 2 estrategias principales.
Una, tener un ligando que por ahí no es muy voluminoso, pero que tiene partes que se pueden unir a la albúmina. Al unirse a la albúmina, ese agente ya no va a traspasar el epitelio vascular y entonces se van a quedar en las venas, en la arteria, en el corazón, en el sistema circulatorio. Otro sería directamente poner un agente que sea muy voluminoso. Pueden ver aquí este agente, el Gadamer 17, ven que tiene una parte central y después cada uno de estos circulitos es este complejo. Luego este agente es un monstruo de grande, ¿de acuerdo? No va a pasar de ninguna forma el epitelio y al mismo tiempo tiene un tamaño suficiente para que no sea filtrado por el riñón, con lo cual tiene una pervivencia en el sistema circulatorio mayor. Y después tenemos, como les decía antes, los órganos específicos o condiciones específicas que apuntan a sitios particulares. Así, hay agentes que, por ejemplo, son sensibles a la galactosidasa. Ven aquí que tiene un grupo, un azúcar, ¿de acuerdo? Una galactosa, que cuando interacciona con esta proteína se pierde y entonces cuando se puede producir el intercambio con el agua. De igual manera, aquí tenemos un complejo en donde tenemos un fenol, ¿de acuerdo? Que cuando estamos a pH bajo va a estar ligado al gadolinio, cuando estamos a pH ácido se pierde esa posición de coordinación y ahí puede entrar la molécula de agua. Por último, aquí tenemos un ligando que cuando no hay calcio, estas posiciones están ocupadas. En cambio, cuando se produce la entrada del calcio, en presencia de calcio, se produce una ligazón de estas posiciones al calcio y por lo tanto estas posiciones están libres para la entrada de agua y ahí aumentaría la sensibilidad. A modo de resumen, hemos visto que los agentes de contraste se basan en la utilización de complejos de alto spin para producir una relajación en el spin de los protones que se incluye que están en las moléculas de agua. Este aumento se da por un intercambio rápido de las moléculas de agua que están unidos al metal, al ion metálico. Y en eso tiene una gran influencia los ligandos que están unidos a ellos. Además, estos ligandos dan lugar a estrategias de localización que permiten una mayor funcionalidad de esta técnica. Les dejo pensar lo siguiente: además del gadolinio, se utilizan metales de transición para esta técnica. ¿Cuáles serían estos metales de transición y en qué condiciones?